Buenas noches, me da gusto saludarles en Dominio Informativo. Hoy con mi compañera, pues como todos los viernes, la señorita Gaxiola y Raúl Sánchez Carrillo. ¿Cómo están? Muy ¿Todo bien? bien? Todo en orden. Bueno, pues, ¿cuál es el tema de todos los días? Ya lo sabemos, que si el dinero, que si se pelean los políticos, que se contentan, que en fin, no ha cambiado mucho la posición en este sentido sobre el manejo o sobre la política como ha estado en casi todo el año, Raúl. Efectivamente, y sobre todo ya de cara a lo que en México serán las elecciones del próximo día 2 de junio. Pues hay muchos temas muy interesantes más allá de lo que ya satura. Todo lo que tiene que ver con campañas, ataques, dichos, descalificaciones, eso ya lo sabemos. Además de que corren 62 millones de spots, que deben ser ya mucho menos, pero que en otros ámbitos de la información ha bajado la inversión extranjera en México, consecuencia de la inseguridad. Ha bajado igualmente las remesas que teníamos de los connacionales a un nivel del 5% como estaba en el 2018. Sin embargo, en todo esto también hay que tomar en cuenta que hay protestas de productores en Sinaloa por el precio de la tonelada de maíz, cuando se les está pagando más de lo que hay de estimación por el precio de 1,000 kilos del producto de la semilla del maíz. Ahora se les hace poco. Y todo esto último, pareciera que es como el meter ruido en un ambiente post, lo que vendrá es en elecciones, no es post, sino antielectoral. Bueno, entonces, como lo insinúa nuestro compañero Raúl Sánchez Carrillo, no estamos en jauja, no estamos como para aplaudir la situación nacional, como todavía en semanas anteriores, se decía que íbamos a tener un gran año, que íbamos a crecer al 6 o 7%, pues no. El ritmo de la economía de México no va a ser ni al 6 ni al 7 y menos al 8%. Se está hablando, Raúl, de que puede ser del 2%. 0.2%. .2. Ni el 1. ¿Por qué esto? Bueno, porque hay las expectativas y sobre todo en el manejo del discurso, una muy marcada intención de hacer que todo está muy bien, vamos requete bien, se dice, cuando vemos que no, en los hechos, hemos llegado a tener un conteo el día más violento del año, la semana más violenta del año, el mes con más muertos en lo que va, vamos rompiendo récords propios. Todo lo más violento. Pero además, siempre tenemos el monstruo del norte, que queramos o no, nos marca la pauta de México. ¿Por qué? ¿Qué decíamos hace 2 o 3 semanas? No, pues que nos iba a ir de maravilla por el apoyo de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos estaba empujando a la de México, y ahora vemos que esto no es cierto, Georgina. Pues sí, desafortunadamente el gobierno había prometido que íbamos a crecer por lo menos al 6.5%, vemos que no llegamos ni al 1%, a mí me parece que es también que ha habido inversión en otros lugares que no eran tan necesarios, que el país es muy inseguro y que los países se empiezan a quejar de sus inversiones en el país y las retiran, que estas sospechas de las remesas que venían a México, pues que eran de lavado de dinero y ahora curiosamente descienden. Y bueno, creo que como bien dice Raúl, es un buen momento para presionar al gobierno antes de las elecciones, y si los productores de maíz quieren presionar más, pues es muy probable que lo consigan. Es la historia de siempre, Raúl. Sí.
Digo, la historia de siempre, porque hace unas semanas, 2 semanas, 3 semanas, hablábamos maravillas de la economía nacional y decíamos que el crecimiento iba a ser alrededor del 6.5%. Y bueno, pues decíamos que bueno, porque seguramente está llegando mucho capital extranjero a México y está inyectando a la economía. Bueno, pues resulta que no, que de la noche a la mañana nuestros grandes vecinos y amigos reducen sus capitales, dejan de hacer inversiones importantes en nuestro país y para abajo otra vez, Raúl. Fíjate que hay algo importante, fíjense que hay algo importante que no hay que perder de vista. Al final de una administración, en esta o en las anteriores, salen a flote muchas cosas que no se quisieron decir o que no trascendieron por información. El rigor informativo tiene que ver con que haya elementos de verdad, hechos, que haya situaciones que permitan que la gente conozca a través de la misión de los informadores qué situación guarda un país. Hoy vemos, por ejemplo, que en el caso de las ocupaciones de universidades en los Estados Unidos, en la protesta de lo que es la guerra de Israel contra Hamas y todo lo que ha generado, de 30,000 o más de 30,000 muertos de esta guerra, que no buscaba matar a nadie civil, sino acabar con Hamas, y parece que decir Hamas o decir jamás terminarán con ellos es una realidad. Hoy ya tenemos en la Universidad Nacional Autónoma de México ese tipo de manifestaciones de jóvenes, y en otras universidades como en la Metropolitana pareciera que ese halo nos cubre de alguna manera tenuemente hasta ahorita de esa situación. Esta historia o estas historias las tenemos harto conocidas. A veces creemos que ya vamos en caballo de la hacienda, que ya libramos lo peor de nuestra economía en un momento dado, y pasan unos días y pasan unas semanas y resulta que no es cierto. Resulta, como lo acaba de decir Raúl, que el nivel de inversiones extranjeras en México descendió. ¿Por qué descendió? Pues por los problemas que tienen las universidades de Estados Unidos, porque la economía de Estados Unidos no es lo que se pensó desde el principio de años. O sea, la historia sigue igual en ese sentido. Si a Estados Unidos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía. Es una sentencia la que tú mencionas, Félix, que es real. Y Georgina, hace un momento que hablábamos de las universidades allá y acá, en tu opinión, ¿cuál es el futuro que pueden esas manifestaciones crecer o no en nuestro país? En nuestro país, definitivamente, sobre todo creo que el campamento que ahora está en Ciudad Universitaria puede hacerse más grande, acaba de empezar, sobre todo porque pues la autoridad no puede entrar a sacarlos, no es como en otros países en el mundo en donde las fuerzas públicas sí pueden entrar a desbaratar estos campamentos, como ya lo vimos en Colombia, como lo vimos precisamente en la Sorbona o en la Universidad de Texas, en donde sí han desmantelado el campamento. Pero en la Ciudad de México, bueno, en Ciudad Universitaria, pues es una historia que además ustedes conocen muy bien, que pesa y que es difícil que la autoridad vaya a sacarlos. Entonces, de que va a crecer, va a crecer. Y no hay de otra. Es aguantar y otra vez aguantar todos los vaivenes, todos los maleficios norteamericanos que se reflejan en México y que cuando nos caen, cuando nos llegan a golpear, como que ya nos espantamos o no sabemos cuál es la salida ni para uno o no para otro lado. Ahí nos quedamos,
estancados. Registrando los hechos, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, digo, no habría, yo no tendría una respuesta, pero lo cierto es que los sucesos que impactan a nuestro país, empezando por la inseguridad, uno no da crédito como es común ver que en una escuela los niños se tiraron al piso porque afuera hay una balacera en Chiapas, en Zacatecas, en Michoacán. Ya no es raro ver cómo matan a una persona en un restaurante o que va en su vehículo y lo alcanzan sicarios y lo matan. Y eso es lo que no hay que poder permitir que pase, que acostumbrémonos a ver la sangre como panorama de la ciudad. Y eso que acaba de decir, que es muy doloroso, la muerte, las matanzas de niños. Digo, no es posible que tengamos un corazón tan duro o una situación, un estado de ánimo tan de mala onda que tanta de nuestra gente esté matando a niños. Qué triste que esto suceda en México, pero bueno, este es otro tema para otra ocasión y por lo pronto muchas gracias, Gracias. Martina, muchas gracias. Gracias.